La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a Interruptus Radio, Pasado es Presente, su programa de reflexión y divulgación histórica. Yo soy Misael Chaboya y me encuentro con mi amigo, colega Augusto Mote. ¿Cómo estás? Hola Misael, hola a toda nuestra amable audiencia que nos escucha de otro lado, ¿no? Un saludo y acá andamos en el Instituto Mexicano de la Radio, en el Estudio C. En el Estudio C. Además, bueno, hoy vamos a tener un programa que nos llevará pues a entender un largo proceso histórico que se ha desarrollado durante por lo menos las últimas 5 décadas en la historia de nuestro país, la construcción de la democracia. Y bueno, pues para ello tenemos como invitado a un colega, amigo, compañero muy entrañable de la carrera, de la licenciatura de hace poquito, unos 20 años más o menos. Él es el doctor Marco Antonio Ávila Peña. ¿Cómo estás, mi estimado Marco? Muy bien, pues muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí en Interruptus. Soy fan y además estar en las instalaciones del IMER, pues sí, qué mejor. Radio pública, compañeras, compañeros. Y bueno, les platico un poco de quién es. Él es licenciado en Historia por la 3 veces H, o no tan H, pero sacrosanta Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea, y en 2023 defendió su tesis de doctorado en Humanidades en la línea de Historia en la UAM Iztapalapa, donde obtuvo el diploma además al mérito académico que otorga esa universidad. Su área de experiencia es la historia política contemporánea y recientemente estudia la corrupción desde una perspectiva histórica. Así que bueno, pues vamos a hablar justamente de la política dura, institucional, no tan institucional, pero bueno, pues vamos a tener un programa bien interesante. Sí. Como bien lo adelantaba, ¿no, Misael? Pues un tema que es comúnmente no suele entenderse o que muchas veces, ¿no?, los historiadores no tenemos una apertura no tan clara porque es un tema en el que muchas veces nos dijeron, ¿no? Si hablas de los 60s para acá, no es historia, ¿no? Yo creo que todos los que estudiamos en la Facultad de Filosofía desde el año 2000 hasta el año 2015, ya digamos, y vemos una erupción, digamos, una línea que es la historia del tiempo presente, pues ahora nos dirían, ¿no? Eso no tiene nada que ver, historia puede ser historia, ¿no? Desde, si quieres, de 20 días para acá, ¿no? Bueno, tampoco no es tan radical, pero ahí se mueve la cosa. Y pues yo quería que nos comentaras, ¿no? Sobre todo para nuestro público no especializado, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de cambio, ¿no? Sobre todo en una época como es la década de los años 60 y los años 70 en nuestro país, sobre todo cuando ya observamos una clara descomposición de este sistema de partido único, entendiéndolo como el PRI. Sí, en realidad es una década muy compleja. Podemos hablar de que hay distintos contextos, un contexto internacional, un contexto nacional y contextos regionales. Pero además hay contextos en organizaciones, en partidos políticos. Es muy dinámica esa década. Y los cambios a este viejo sistema político que además se inauguró en 1929 y que tuvo como un refresco, ¿no? Una nueva consolidación en 1946 con la reforma política que impulsa Manuel Ávila Camacho y mediante la cual se le cede el poder a un nuevo grupo político como es el que encarna, el que representa Miguel Alemán Valdés, pues va a tener una serie de configuraciones a lo largo de esa década, en principio porque se empieza a cuestionar la legitimidad de un partido hegemónico, ¿no? Eso en el contexto nacional. En el contexto internacional tenemos casi una obligación que adquiere el Estado mexicano después de los acuerdos de Punta del Este. En 1961, lo que básicamente se comprometen los estados de este hemisferio es que no se iban a impulsar lo que llamaban modelos totalitarios de gobierno, sobre todo a raíz del triunfo de la Revolución Cubana. Entonces, esta condición, que además es impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, va a representar un compromiso de impulsar reformas políticas que vayan abriendo canales de participación cada vez más nítidos. En nuestro país, en los 60, pues, había un partido hegemónico que sí iba encontrando dificultades, pero que además
además también va abriendo rendijas de manera muy táctica. Estas rendijas se van a expresar muy bien con la reforma política de 1963. La van a articular con una figura que es como una suerte de proporcionalidad o de representación proporcional muy acotada, que le llamaron diputados de partido, que era una forma de incorporarse al sistema político, pero alcanzando un mínimo porcentual de la votación, ¿no? Y tenían acceso a cierta cantidad de diputados, pero el límite eran 20, ¿no? Entonces, estos cambios al final son insuficientes, porque en el contexto regional, en los contextos de las organizaciones, de los movimientos sociales, pues se va exigiendo cada vez mayor posibilidad de participación democrática. De ahí que un movimiento popular de 1968 tiene un fuerte componente político, ¿no? No nada más se circunscribe a una demanda de corte estudiantil, sino que se van sumando un montón de movimientos. Antes tenemos al movimiento ferrocarrilero, tenemos el movimiento magisterial, poquito antes tenemos el movimiento de los médicos. Es decir, es una década tan dinámica que va a obligar a cambios paulatinos en este sistema político, muy paulatinos. Muy paulatinos, pero hay un empuje social, ¿no? Como ya nos lo estás diciendo. Bueno, a mí me gustaría pues que nos platiques un poco de los otros movimientos sociales que están allí, ¿no? No solo los que tratan de manejarse a nivel partido, que son muchos. Hay partidos satélite, partidos que no tienen registro, hay movimientos sociales, obreros, estudiantiles, guerrillas, la violencia de Estado. ¿Se puede hablar de un México democrático? Ya sé que la pregunta es obvia, pero es como pues la detonación para que nos hables de eso en esta época, en los 60, 70. ¿Saben qué? Que yo no creo que sea tan obvia la respuesta, porque había personas que sí consideraban que se vivía una democracia en nuestro país. Y el argumento más sólido que ofrecían es que aquí nunca se interrumpió un proceso electoral, ¿no? Claro, o sea, todo el tiempo hubo procesos electorales. ¿Y qué no es eso? Decían, la democracia. ¿No es eso elegir a tus gobernantes? Ya cuando nos vamos a la carne, ¿no? Incluso a la normatividad electoral, que era muy robusta para continuar la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Del partido del PRI. Del partido del PRI. Pues en realidad estos movimientos, estas demandas sociales, políticas, no encuentran cabida en este viejo sistema político. Entonces sí van abriendo cada vez más canales de participación, pero fuera del sistema político mexicano. Entonces estas presiones que se van a ir añadiendo, incluso a las presiones internas del propio PRI, porque hay que decir de manera muy clara, claro, no es un monolito. Que no era un monolito. Y por eso también había fuerzas internas. Incluso al interior del propio partido se intentó una reforma interna mediante la cual se eligieran candidatos por voto democrático, ¿no? En los distritos electorales, que fue impulsado en ese entonces por Carlos Madrazo, y encontró muchísimas resistencias, tantas que lo hicieron renunciar y que le hicieron la vida imposible. Y bueno, después tuvo un fatal desenlace este personaje, pero justo la idea es que sí consideraban que había democracia, pero la gran mayoría, ¿no?, del pueblo de México pues estaba demandando un sistema democrático, estaba luchando por un sistema democrático. Y hablando en términos de movimientos, de organizaciones, cada vez se observaba más un tipo de organización de corte democrático que llegó a impulsar movimientos como le llamaron insurgencia sindical, ¿no? Adentro de los sindicatos se impulsaba que cada vez hubiera mayor posibilidad de toma de decisiones colectivas. Entonces, sí estamos frente a un problema, ¿no? Cuando afirmamos si hay democracia o no, porque tenemos dos corrientes historiográficas, ¿no? Que nos están ahí determinando cómo abordar ese mismo problema. Sí, sobre todo pienso, ¿no? Por ejemplo, en la década de los años 70, ¿no? Sobre cómo Luis Echeverría, ¿no? En su periodo presidencial incluso intenta, ¿no?, distanciarse de su predecesor Gustavo Díaz Ordaz bajo un discurso, ¿no?, que se podría denominar la apertura democrática, en donde, pues, de cierta manera, ¿no?, intenta como cooptar, o no sé si decirlo de esa manera, pues a toda la prensa y a la intelectualidad que en algún otro momento, ¿no?, pues fueron voces críticas hacia el gobierno o el Estado mexicano, ¿no?, durante los años 60. ¿Qué nos podría decir a partir de esta apertura democrática y, digamos, las reformas políticas a partir de la década de los 70 que se van gestando en este proceso? Bien, la apertura democrática en realidad es una reforma política fallida. No logra concretar, ¿no?, los acuerdos ni siquiera al interior del partido. Había una división entre Reyes Heroles y Luis Echeverría muy clara, y entre sus grupos políticos. Entonces, esta reforma fallida va a ser
porque falla, ¿no? Va a ser el impulso para que se intente nuevamente una reforma de mayor calado que va a impulsar Reyes Heroles cuando ya toman el poder con José López Portillo. Esa reforma, la de 1977, sí va a tener un impacto mayor y yo creo que requiere un poco más de atención y de esbozo, ¿no? de este producto político complejo. Sí, es como un parteaguas en el proceso que se le llama de la construcción de la democracia en México, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Tenemos que hacer una breve pausa, así que pues les invitamos a que nos sigan escuchando. Estamos conversando con el doctor Marco Antonio Ávila Peña sobre la construcción de la democracia mexicana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas digitales y por supuesto escriban a las redes sociales de Radio Ciudadana, y si quieren escuchar nuestros programas anteriores pueden hacerlo en imer.mx/programas o en nuestro canal de YouTube, en donde además encontrarán los 10 años de Interruptus Radio que están ahí, casi los 10 años de Interruptus Radio que y están hay que hacer fiesta, en ¿no? esta plataforma. Tendríamos que hacer fiesta justamente en unas semanas, a ver si invitamos a la audiencia de Interruptus aquí a Radio Ciudadana. Bueno, regresamos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa y pues estamos conversando con el historiador Marco Antonio Ávila Peña sobre la construcción de la democracia en México. Bien, bueno, pues estábamos conversando justamente sobre esta reforma tan interesante. Tú dices que es necesario echarle un poco más de investigación, la reforma política de 1977. Y pues yo quisiera preguntarte qué pasa con esta reforma, ¿no? Viene toda una diversidad de partidos políticos, con, sin registro, como decíamos hace un rato. Pues ¿qué impacto tiene en el sistema político durante los siguientes años? ¿Hubo más democracia? Es una reforma, la reforma política de 1977, que incluso se ha planteado como un parteaguas historiográfico. Y más allá de mencionar que la reforma del 77 es de apertura democrática, hay quien se ha atrevido a afirmar que es la reforma de la transición a la democracia. Ándale, que es algo todavía más profundo, ¿no? Ajá. Que abarca sectores completos de la sociedad, que genera hegemonías, que genera acuerdos. Cuando nos metemos a investigar la reforma política de 1977, vemos en principio que el contexto de esta reforma es enteramente problemático. Tenemos la primera gran crisis económica después del milagro mexicano, desarrollo estabilizador, 1976. Esto que le impide al régimen cooptar, negociar con los liderazgos, es decir, le das un golpe a la manera en la cual tú generas hegemonía también en los sindicatos, en las organizaciones y en las universidades. Entonces, cuando no tienes esa posibilidad, tienes que abrir otros canales. La reforma política de 1977 representa eso, representa una negociación más al interior del partido que afuera. ¿Quién va a impulsar esta reforma? Incluso se pelean la paternidad de la reforma entre López Portillo y Reyes Heroles, ¿no? Que fui yo el bueno, que yo lo planteé desde que era chiquito. Es decir, es tan importante, es tan importante la reforma en la historiografía de la transición a la democracia que se encuentran como estas pugnas, ¿no? Para saber quién la impulsó. Lo que hemos encontrado en las fuentes es que Jesús Reyes Heroles y su equipo político, porque no fue obra de un solo hombre, impulsó esta reforma en acuerdo, incluso desde antes de su anuncio en abril de 1977, en acuerdo con dirigentes de partidos políticos, de organizaciones, de la oposición, incluso de partidos proscritos como el Partido Comunista Mexicano o el Partido Socialista de los Trabajadores. Entonces fue una negociación que empezó antes del anuncio. Desde 1976 ya se reunían incluso en la casa de Jesús Reyes Heroles para ir esbozando los alcances de esta reforma. Entonces esta reforma nació viciada de origen. Porque tiene este componente justo de afirmación de un régimen que va en picada, que va en declive y que además tiene una crisis de legitimidad. Porque viene un gobierno
que se enfrentó a sí mismo en un proceso electoral que fue la elección de 1976. José López Portillo contendió contra él mismo. No había ningún otro candidato registrado. La sana democracia. La sana democracia. Entonces, por eso dicen, claro que era democracia, que no hubo un proceso electoral. Sí, maestro, pero competiste contra ti mismo. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué calidad democrática es esa? La particularidad de esta reforma es que sí iba a abrir canales de pluralidad sin que esto signifique una democracia consolidada. Para una muestra, la elección de 1979, que es la prueba de fuego, ¿no?, de la reforma del 77, no va a llegar ni al 50% de participación. O sea, al pueblo de México no le entusiasma esta reforma política. Le interesan las academias, le interesan las hegemonías, le interesan los nuevos grupos de poder. Sí. Eso representa la reforma política del 77. Y sobre todo, pues nos estás hablando, ¿no?, de un periodo pues ya muy particular, ¿no? O sea, también vemos cómo es incluso una cuestión muy clásica, ¿no?, del PRI, de un presidente, ¿no? Incluso desvincularse, ¿no?, de quien le precedió, ¿no? Aquí nos hablabas de dos grupos políticos, el grupo de Echeverría, el grupo de Reyes Heroles y los grupos de López Portillo, ¿no? Y sobre todo en una época pues importantísima es que el sexenio de López Portillo, cuando incluso, ¿no?, se le da el perdón, ¿no?, por así decirlo, a todos los grupos políticos que participaron, ¿no?, en el movimiento socialista armado, ¿no?, durante el periodo de López Portillo, ¿no? O sea, yo sí lo vería también, ¿no?, como esta lectura que estás haciendo, como un proceso, ¿no?, de reafirmación interna del partido y la proyección que dará, ¿no?, más adelante los subsecuentes, digamos, procesos electorales, ¿no?, o procesos políticos de nuestro país. Y aquí pues ya vemos, ¿no?, también cómo entramos a otra época que es la década de los años 80, ¿no?, un periodo marcado, pues digamos, por una transición no solamente en el ámbito político, sino también en lo económico, ¿no?, que ya sería propiamente la entrada, ¿no?, a lo que se llama actualmente neoliberalismo. ¿Y cuál sería, digamos, yo estoy, digamos, pique, ¿no?, cuál es con esta idea, ¿no?, de la intelectualidad y el discurso de la democracia? ¿Qué se puede percibir, ¿no?, dentro de los ámbitos intelectuales o académicos? Digamos, este periodo de transición, ¿no?, del cual estamos hablando. Nombres hay muchos. Sí, hay mucha historiografía, pero es muy interesante y lo relaciono con una de las preguntas iniciales de este maravilloso programa, porque decías, los historiadores nos educaron incluso para que pues no contempláramos que la historia política reciente es parte de la historia, ¿no? Toda la historiografía alrededor de este proceso llamado transición a la democracia está escrito por personas no historiadoras. Está escrito por sociólogas, por sociólogos, politólogos, juristas, por abogados y abogadas. Es decir, hay una corriente académica que impulsa la transición a la democracia como un proceso terminado incluso. Es decir, se logró, se consolidó y se consolidó justo durante el periodo neoliberal. Nada más ni nada menos. Entonces llegamos a la cabeza. No, claro, pues la elección de 1997, que es la intermedia, la famosa elección de la consolidación de la democracia, le llamaron la reforma definitiva, ¿no? Ya después de eso ya no había más que hacerle a la democracia mexicana porque ya era perfecta, magnífica. Eso tiene un componente también de hegemonía en un sistema económico que por momentos lo logró. Logró ser hegemónico y logró quitarle al pueblo de México lo poquito que le quedaba. Se fue sobre el petróleo, sobre las minas, y son problemas que seguimos arrastrando. No lo lograron con la educación pública, porque hubo un poderoso movimiento social y estudiantil en 99-2000, pero se fueron sobre todo. Y ese discurso de la democracia consolidada fue en estos periodos, en estas décadas. A mí me gustaría también retomar, curioso que en este proceso de transición a la democracia, y particularmente el año 1977 y 1978, que se considera como este año de tránsito, fue uno de los años que más desapariciones forzadas se registran por parte de agentes del Estado mexicano. Entonces hay personas que todavía no podemos localizar, que fueron desaparecidas en estos años, y es el año de transición a la democracia. Pero más aún, en este discurso también de corte académico neoliberal, porque hay que decirlo así, hay que asumirlo también como una suerte de militancia historiográfica y hacerse responsable también de esta militancia historiográfica, se han generado muchos problemas al defender una suerte de democracia que no termina de ser democracia y que más bien es discurso hegemónico de democracia. Porque al final la toma de decisiones colectivas sigue como un pendiente
Se ha intentado avanzar los últimos años con alguna suerte de reformas, incluso hay una reforma electoral que está congelada, ¿no? Es decir, es un debate abierto. Seguimos construyendo este concepto de democracia porque al ser polisémico e incluso al ser parte constitutiva de la esencia del pueblo de México y de todos los pueblos del mundo, pues es un proceso que no cierra, ¿no? Entonces, es bien importante discutir en las academias, es bien importante discutir en los centros de trabajo, en donde se pueda, que el concepto de democracia se sigue construyendo y que no ha sido producto de las academias o de los viejos intelectuales, ¿no?, que han defendido la transición a la democracia, el concepto final. Pero además, bueno, se da en una época súper interesante porque viene un cambio generacional en la intelectualidad mexicana, ¿no? Es decir, pues pienso en Krause, en Aguilar Camín, que son estos jóvenes en los 70s, finales de los 70s, que se van a encargar de construir todo el discurso, más que académico, es como un discurso propagandista, disfrazado de academia, de objetividad, por supuesto, ¿no? Construida con millones de pesos objetivamente depositados. Y bueno, ahora, varios años después, 40 años después, estamos debatiendo justamente ahora eso que pasa y que es propio, y yo creo que es sano y obligatorio que suceda esto con todos los procesos históricos, ¿no? Que no son cerrados. Quizá esta democracia perfecta es quizá a lo mejor como con la idea del fin de la historia, del cierre del siglo XX, pues casi milenarista, ¿no? Es como llegamos a la cúspide de la democracia mexicana, ya no hay más que hacer porque además ya no hay comunismo, ¿no? Entonces triunfó el capitalismo y por eso ya no es necesario hacer nada más, todo es perfecto. Una última reflexión, Marco. Pues a mí me parece que las decisiones colectivas y populares aún están por venir, que seguimos construyendo democracia a cada paso que da el pueblo de México, que seguimos en resistencia también ante, incluso podría decir, resistencias de viejo cuño, ¿no? Que incluso en un proceso de transformación o de nombrada transformación todavía se resisten a virar hacia nuevos esquemas de decisión colectiva, democrática, participativa, incluyente, ¿no? Yo creo que la parte de la derrota también de esa reforma de 1977 fue la derrota misma del pueblo de México, ¿no? Al ver truncada una y otra vez su potencialidad política. Y al final, pues teniendo como reto que siga construyendo su democracia, claro. Y eso se construye entre todas, todos y todes todos los días. Bueno, pues interesantísimo, ¿no? Y pues bueno, amigas y amigos, pues hemos llegado al final de esta emisión, así que gracias, Marco Antonio, por conversar sobre este tema tan relevante y sobre todo tan actual, ¿no? Y amigas y amigos, no tengan miedo de entrar a la historia del tiempo presente en materia de historia política. Y pues, Marco, los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio siempre están abiertos para ti. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Y pues como siempre, ¿no? También agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que es público y a Sergio Vargas, que el día de hoy nos acompañó en los controles técnicos, y a nuestro productor estrella Hernán Nájera, que estuvo, ¿no?, como siempre, detrás de este programa. Los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana y a través de la página imer.mx/programas. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.